Relatos escalofriantes de la Rosa, secretos malditos y asombrosos que el pueblo nunca contó. Las sombras danzaban maliciosamente entre los árboles de la Rosa, un pequeño pueblo donde la risa de los niños se ahogaba en un mar de susurros ominosos. La gente hablaba a media voz, temerosos de que el viento se llevara sus secretos. Últimamente, varios niños habían desaparecido, dejando un rastro de angustia que parecía infectar a cada rincón. Y esa noche el aire estaba cargado de un terror indescriptible. Sara, madre soltera de un pequeño, Diego, vivía en una de esas casas que parecía susurrar historias de miedo. Trabajaba en una panadería que abría sus puertas antes del amanecer. Cada día, el olor del pan recién horneado era como un abrazo tibio, pero ese calor estaba siendo sustituido por escalofríos que recorrían su cuerpo. Las calles de tierra, antes llenas de vida, ahora se sentían como un laberinto del que no se podía escapar. Los rostros conocidos, ahora convertidos en máscaras de pánico, la vigilaban con un miedo palpable. Cuando apareció don Ricardo, un hombre carismático que prometía traer esperanza al pueblo, la gente le dio la bienvenida con brazos abiertos. Pero Sara no podía evitar sentir que su sonrisa escondía algo inquietante. En sus noches de desvelo, cuando el fragor del silencio se volvía abrumador, comenzaba a escuchar ruidos que no deberían existir. Pasos en la vereda, susurros lejanos, voces que chorreaban desesperación y la invitaban a asomarse al abismo que comenzaba a rodearla. Algo en su interior le decía que debía actuar. El instinto de madre la empujaba a investigar las desapariciones, así que se confabuló con otros padres, moviéndose como una sombra por las casas, hablando a escondidas. Encontró un ecosistema de silencio, complicidad y miedo. Aquello que había aguardado en las sombras por mucho tiempo los tenía atrapados. Las leyendas ancestrales comenzaron a florecer en su mente. Las historias sobre un espíritu maligno que se alimentaba del miedo ahora resonaban con una claridad aterradora. Cada vez que revelaban más secretos, el horror amenazaba con cobrar vida. Las risas que antes llenaban el parque se convirtieron en ecos perturbadores. Fue entonces cuando, ciega de impotencia, decidió convocar una reunión para discutir las desapariciones. Sin embargo, al hacerlo, un escalofrío la recorrió. Esa misma noche, Diego desapareció. El pánico se apoderó de ella, las manos le temblaban y su corazón palpitaba con furia. Cuando los murmullos de los vecinos se convirtieron en un coro de desespero, se encontró frente a don Ricardo, quien se ofreció a ayudar. Pero en su mirada había algo inquietante que le heló la sangre. La confianza comenzaba a desmoronarse. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho. Con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la desesperación se aferraba a su pecho, escuchó un susurro detrás de ella, familiar, una voz que llamaba. La ansiedad la estrangulaba al reconocer que la voz provenía de un lugar que no podía imaginar. En ese instante decisivo se encontró entre dos caminos. ¿Debería seguir esa voz que la llamaba o aferrarse a la mínima chispa de cordura que le quedaba? Con el corazón en un puño y la mente rota, se vio empujada a un abismo que jamás imaginó. ¿Qué sería de ella y de su hijo? El susurro se intensificó, una melodía oscura y envolvente que parecía arrastrar a Sara hacia el desierto de su propia cordura. Con cada pequeño paso en dirección a la fuente de aquella voz, el aire se volvía más denso, como si cada respiro le costara un esfuerzo monumental.
Los ojos de la luna espían entre las nubes, y la noche se tejía con una extraña mezcla de luces y sombras. «Diego», murmuró ella, aunque su voz temblaba y se perdía en la negrura. La angustia envolvía su ser mientras avanzaba. Sus pasos se volvían pesados, como si el suelo se aferrara a sus pies. Cada ladrido lejano de un perro parecía un eco de advertencia, una súplica de regreso a la seguridad de su hogar. La voz, a la que antes había querido acercarse, ahora se sentía más como un grillete que una liberación. Pero no podía detenerse, no tras haberlo perdido todo. De pronto, un grito desgarrador la sobresaltó. No era de adultos, sino de un niño, el tipo de grito que se enrosca en el corazón y lo arranca a rastras. Sara gritó el nombre de Diego, aunque el sonido se ahogó en sus labios. «Él está aquí, en el bosque», resonó otra vez la voz. Al girar, se percató de que el bosque no solo se retorcía a su alrededor, sino que parecía cobrar vida propia. Las sombras se estiraban, contorsionándose, y el espacio se retorcía como un oscuro laberinto, ansioso por devorarla. En su mente, las historias de don Ricardo comenzaron a girar violentamente. Aquellos relatos sobre los espíritus malignos y su sed de miedo ahora parecían no ser meras leyendas, sino advertencias reales. ¿Podría ser que él supiera más sobre las desapariciones de lo que había admitido? Su sonrisa, esa que había inicialmente percibido como esperanza, ahora le resultaba más como un seño de advertencia. La pregunta lo abría todo. ¿Era él quien los había llevado? Era difícil seguir corriendo hacia el bosque oscuro, pero el instinto de madre la empujaba. Caminando despacio, logró toparse con un claro iluminado por una luz difusa, como si el mismo sol se atreviera a romper su severa oscuridad. Allí en el centro, un pequeño altar se erguía, rodeado de piedras, muertas e inscritas con símbolos sagrados que no conocía. Y en el centro del altar, una muñeca de trapo, desgastada, con una mirada que parecía seguirla. Era el testimonio mudo del horror. La muñeca sostenía un corazón rojo, pulsando en sincronía con los latidos de Sara, un eco de su angustia. La sensación de que la vida de Diego estaba entrelazada con aquella espantosa figura la consumió. De repente, una risa retumbó desde las sombras. Era un sonido grotesco, como si se burlaran de ella. «El sacrificio debe cumplirse», gritó una voz burlona que sonaba como la de don Ricardo. Era como si el mismo bosque se adhiriera a sus palabras. Mirando desesperada a su alrededor, se dio cuenta de que no estaba sola. Hijos de sus vecinos, aquellos que había visto jugar y reír, emergían lentamente de la oscuridad, sus ojos vacíos, sus rostros inalterables. «Sara», replicaron como un coro, «¿dónde está Diego?». Era un canto de resignación y terror. La realidad se desmoronaba a su alrededor. Todo parecía girar en torno a aquel sacrificio. Tenía que decidir, salvar a los demás o arriesgarlo todo por el amor de su hijo. El aire quedó cargado de una presión insoportable, y cuando alzó la vista, un parpadeo en el cielo la desgarró. No era un trueno, pero el juje sonaba como la advertencia de un nuevo mal. Las sombras emergieron una vez más, y con cada susurro, el eco de la pregunta se cernió sobre ella. ¿Cómo salvar a su hijo si su alma estaba entrelazada con las crueles intenciones del propio pueblo? El pánico atravesó su pecho mientras comprendía que las respuestas podían costarle la vida. El miedo le heló la sangre, el momento de actuar se acercaba y el sacrificio no era solo de niños. El oscuro retorno comenzaba. ¿Podría ella cambiar el destino o ya era demasiado tarde? La risa retumbante todavía reverberaba en su mente. Sara no podía despegar la mirada de la muñeca, su corazón martillando furioso en su pecho. El aire se volvió ácida y densa, cada inhalación una tortura. Esa risa, ¿era solo el eco de su desesperación o una advertencia de lo que vendría? «¡Sara!», volvió a retumbar el coro de niños. Sus ojos vacíos la llenaban de pavor.
Era imposible discernir entre la ilusión y la realidad, entre la bondad de esos rostros conocidos y la corrupción que parecía haber tiranizado el alma del pueblo. Los pequeños comenzaron a moverse hacia ella en un vaivén inquietante, como un sinfín de sombras que se unían en una danza macabra. «¿Dónde está Diego?», insistían, sus voces entonando un lamento que rasgaba la noche. «No lo sé», respondió en un susurro, pero la mentía a sí misma. En su corazón sabía que Diego estaba aquí, atrapado. Las palabras parecían desvanecerse en la bruma. Con la muñeca a la vista, un impulso casi sobrenatural la llevó a acercarse, pero una fuerza invisible la repelía, como si el altar mismo estuviera custodiado por antiguas almas enfurecidas. En un instante de claridad, recordó la advertencia de don Ricardo sobre el poder de los sacrificios. La historia, contada ante una fogata, resonaba con un aire de fatalidad. Las almas olvidadas del bosque exigen llenar su sed. Ninguna entrada es inocente. La imagen de Diego en peligro era suficiente para reverberar su voluntad. «No puedo dejar que esto siga», gritó, sopesando cada palabra. Pero en el momento en que la decisión comenzó a tomar forma, una sombra más poderosa que la noche misma se alzó detrás de ella. Susurra en su mente: «El sacrificio debe cumplirse». Era un recordatorio de lo que estaba en juego. Las miradas de los niños se volvían cada vez más insistentes. Sara sintió su frío aliento en la nuca, un escalofrío que la obligó a girar. De detrás de los árboles, una figura, la silueta de don Ricardo, se perfilaba contra la negrura. Su sonrisa, antes confortante, ahora parecía la mueca de un demonio. «Ya es hora de que entiendas, querida. Tus miedos son el aliento de este bosque. Solo entregando lo que más amas podrás liberar a todos». Sara tembló. La idea de perder a Diego la horrorizaba, pero también la imagen de ese ayuntamiento sin vida donde su hijo podría estar capturado. «¿Hasta dónde llegarías por él?», continuó don Ricardo, su voz melódica y arrastrada, como si formara parte de los ecos lejanos que danzaban entre las sombras. Las palabras se combinaban con el palpitante latido de la muñeca, y el terror empezó a apoderarse de su ser. «No, no puedo permitir que esto suceda», dijo con desesperación, pero su propio corazón, latente en la muñeca, ardía con su propio deseo macabro. Mientras la figura de don Ricardo se acercaba, los niños comenzaron a girar como un torbellino, absorbiendo la luz del claro. Sara sintió que el tiempo se detenía. Los murmullos se volvieron gritos, un clamor ensordecedor que penetraba en sus pensamientos, desgarrando su resolución. El altar comenzó a brillar, una luz oscura pulsante, exigiendo respuestas. «El sacrificio o la condena», resonó en su cabeza. Sara se encontró paralizada por el miedo. La inminente decisión se cernía como un gran peso. Pero antes de que pudiera decidir, una presencia más opresiva llenó el claro. Las sombras espesas se retorcieron, como serpentinas llenas de hambre. Una nueva ola de terror la arrastró, revelando lo que había estado oculto. «¡Diego!», gritó, en un último intento desesperado. El eco retumbó, pero la respuesta fue un silencio aterrador. De repente, las risas infantiles se apagaron, y en su lugar, una voz profunda resonó desde la oscuridad. «El sacrificio ha comenzado. El momento ha llegado». Y mientras la luz del altar se intensificaba, un vórtice de sombra se formó a su alrededor, llevándola a su inevitable destino. ¿Podría Sara salvar a Diego, o serían ambos víctimas de la oscuridad? Como un eco perdido en las tinieblas, la pregunta se hizo aguijón. ¿Estaba realmente lista para ofrecer lo que más amaba? El vórtice de sombras se giró con una fuerza fría e implacable. Sara sintió que su corazón se paralizaba, ahogado en un mar de terror. Las risas de los niños se desvanecieron, pero ahora ese silencio era aún más aterrador.
Una presión intensa la envolvía, y el murmullo ominoso de «el sacrificio ha comenzado» resonaba en su mente como un mantra oscuro. «No, no puedo dejarlos ganar», murmuró, dándose fuerzas aunque su cuerpo rebelde luchaba contra el impulso de acercarse al altar. Las sombras parecían extenderse hacia ella, como dedos gélidos que querían atraparla. Sin embargo, la imagen de Diego la mantenía firme. Su imagen sonriendo en el parque, corriendo hacia ella con esos ojos chispeantes de vida. Antes de que pudiera formular un plan, la figura de don Ricardo dio un paso. La distancia entre ellos se desvaneció en un instante. ¿Ves? Tu amor por él es fuerte, pero necesitas entender que eso no te salvará. El bosque exige un tributo. Su cara estaba iluminada débilmente por la luz del altar, cada rasgo distorsionado por la malevolencia que emanaba. «No te llevarás a Diego», gritó Sara, desbordando una valentía que ni ella misma sabía que poseía. El ruido en su mente se tornó ensordecedor, y sintió como su propia voz se unía al coro de desespero que se adentraba en la oscuridad. Mientras observaba a los niños, sus rostros familiares ahora se transformaban en caras de pesadilla. La inocencia se había ido, convirtiéndose en una mirada vacía que devoraba la razón. «¿Dónde está Diego?», volvían a preguntar, su tono ahora una mezcla de burla y ansia. Las sombras a su alrededor se movían, contorsionándose en formas grotescas que la nauseaban. «Alguien debe ser elegido, Sara, no es solo un juego», insistió don Ricardo. Un escalofrío recorrió su espalda al pronunciar esas palabras. ¿Elegir? ¿Qué significaba eso? Su instinto la empujaba a huir, pero sus pies permanecían plantados en el suelo. Un imán sobrenatural las unía al altar. La muñeca, aún en su mano, comenzó a vibrar. La risa de los niños reverberó nuevamente, ahora fusionándose con el latido acelerado de su corazón. Un sonido pegajoso y agrio llenó el aire, como si el bosque que la rodeaba se alimentara de su miedo. «¡Diego!», gritó otra vez, sintiendo que su voz era un grito de guerra, una súplica y un desafío al mismo tiempo. Pero la oscuridad solo respondía con un silencio profundo, un eco aterrador que le decía que el tiempo se estaba agotando. Las sombras, ahora danzantes, parecían responder a su llamado. Una figura más se alzó entre ellas. Era un niño, pequeño y perdido. Sus ojos eran espejos vacíos que reflejaban su desolación. Sara lo reconoció de inmediato. Era el amigo de Diego, un niño que había desaparecido una vez en el bosque. «Atiende el llamado, Sara. Debes rendirte». La confusión la envolvió. «No, tú no eres él. No puede ser». Pero el niño seguía hablándole, su voz una tantalizante mezcla de tanto dolor como esperanza. «Ellos no son lo que parecen. Solo necesitas dejarlo ir». En ese instante, la muñeca brilló intensamente, advirtiéndole que el tiempo se estaba agotando, que su elección debía llegar pronto. Las palabras de don Ricardo reverberaban. «¿Qué estás dispuesta a hacer por tu hijo?». Los gritos de los niños se intensificaron, y el murmullo de sus almas en pena se convirtió en un coro agónico. Sara, abrumada, cerró los ojos. Un torrente de sensaciones la inundó. Tenía que decidir. Pero, si entregaba a alguien, ¿podría ganar a Diego? Las sombras avanzaron. «El bosque necesita un sacrificio». A medida que esa última frase se convirtió en un grito colérico, toda la luz del claro se extinguió, solo para renacer en un ominoso destello que prometía respuestas o condenas. Una opción clara, pero desgarradora. Sara sintió el peso del futuro de su hijo sobre sus hombros. «No, no puedo», gritó, deseando que su resistencia fuera suficiente. Y fue entonces cuando la muñeca, en un giro inesperado, giró su cabeza hacia ella, mirando con una intensidad perturbadora que paralizó su ser. «Hazlo, ya no hay tiempo». Cada palabra de la muñeca resonaba en su mente, era un ultimátum. Realmente estaba lista para perderlo todo.
La decisión estaba gestándose, un momento crítico se aproximaba, y la oscuridad anhelaba su elección. ¿Podría Sara descubrir la verdad detrás de la muñeca antes de que fuera demasiado tarde, o ya estaba decidida a ceder ante las sombras? La oscuridad era densa, como una cortina de humo que estrangulaba el claro. Sara sintió sus piernas temblar, un sudor frío se apoderó de su frente, mientras la muñeca seguía mirando con ojos vacíos, casi anhelantes. El eco de las voces infantiles resonaba cada vez más fuerte, una cacofonía de lamentos y risas que le quemaban el alma. El bosque necesita un sacrificio, retumbaba en su mente, como un latido maligno que empujaba a la locura. Diego, susurró, como si el pronunciar su nombre la anclara a la realidad. Pero no había respuesta, solo el eco de su propio sufrimiento. Sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. La presión aumentaba, un tirón en su pecho que la instaba a moverse, a ceder. Pero, ¿a quién? Esa pregunta reverberaba implacable. En un arranque de desesperación, levantó la muñeca frente a ella. «¿Qué quieres de mí?», gritó. La figura de don Ricardo se adelantó, la luz del altar proyectando una sombra grotesca en su rostro malvado. «Cada decisión tiene un precio, Sara. Solo tú puedes romper el ciclo». Cada palabra picaba como un veneno. «¿Qué ciclo?», preguntó, pero sabía que la respuesta ya no importaba, ya no había vuelta atrás. «Elige», instó una y otra vez la figura del niño desaparecido, su rostro desalojado de la vitalidad infantil. «Tienes que dejarlo ir, de lo contrario, todos perderán». Los rostros de los niños la rodeaban, distorsionados y hambrientos. Eran espantos de su propia pesadilla hecha carne, clamando por liberación y a la vez amenazándola. Estirando sus manos hacia ella, los ojos vacíos hablaban de un dolor inimaginable, de un hambre insaciable. Sara sintió un escalofrío recorrer su columna, como si el bosque mismo se adhiriera a su piel. Finalmente, el murmullo de la muñeca se volvió claro. ¿Vas a sacrificar a un extraño por el bienestar de tu hijo? ¿O serás tú la que pague el precio? La pregunta flotaba en el aire, pesando sobre ella como una losa. ¿Estaba dispuesta a sacrificar la vida de otro niño por Diego? ¿Daría su propio ser a cambio de una esperanza tan frágil? Se sentía atrapada entre un abismo sin fondo y una fiebre que crecía en su pecho. Gritos ensordecedores estallaron a su alrededor cuando la luz del altar comenzó a parpadear, iluminando brevemente las siluetas al borde del claro. «El sacrificio ha comenzado», resonó como un canto ominoso que le llenó el corazón de pánico. La muñeca pulsaba con vida, pareciendo vibrar en un hábitat de pulsiones oscuras. De repente, el niño que había desaparecido hizo un movimiento, acercándose a ella. Sus ojos tristes, en su desesperación, brillaban con un fuego aterrador. «Es tu elección, Sara. Revive a Diego o condena a otro niño. Pero, si no actúas, todos sufrirán eternamente». La presión en su pecho aumentó hasta volverse insoportable, como un hierro ardiente que le atravesaba el alma. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia el altar, sintiendo cómo las sombras intentaban apresarla. Pero la muñeca apenas la dejó avanzar, sus brazos fríos envolviendo su muñeca como cadenas que no podía romper. «No puedo, no puedo», repetía, entre lágrimas y desesperanza. La sombra del altar giró en torno a ella, formando un remolino voraz. El fuego del sacrificio se encendía y la sombra de don Ricardo se alzaba más alta que nunca, su voz resonando como un trueno en el cielo oscuro. «Decide, ¿quieres salvar a tu hijo o sacrificar a otro en su lugar?» Entonces, en un instante que pareció durar una eternidad, el tiempo se detuvo. Daniel, el amigo de Diego, apareció de nuevo entre las sombras, gritando con dolor. «Deja que esto termine, no más sufrimiento», y su pequeña figura se desvaneció, dando paso a una desesperación devastadora en el corazón de Sara.
Con un impulso final, alzó la muñeca y gritó: «Yo elijo, no me importa el costo, solo quiero a Diego de vuelta». La oscuridad se agolpó a su alrededor, y la luz del altar estalló en un brillo cegador. Pero la verdadera pregunta se planteaba: ¿hubiese tomado la decisión correcta, o habría desencadenado una serie de consecuencias que nadie esperaba? Con su elección hecha, el claro resonó con un grito que helaría la sangre de cualquiera, mientras las sombras comenzaban a moverse, y la risa comenzó de nuevo, mezclándose con los llantos de dolor. ¿Podría Sara enfrentar lo que se desataría a continuación? ¿O la luz del altar se disipó, dejando a Sara sumida en una penumbra aún más profunda? El eco del grito que había resonado en el claro se convirtió en una melodía distorsionada, entrelazándose con risas infantiles. Llantos y lamentos, como si los mismos espíritus del bosque celebraran su decisión. «Has elegido», proferían las voces, convirtiéndose en un mantra que retumbaba en su cabeza, cada repetición chocando con su moral desgastada. Entonces el frío se apoderó de ella, helando sus huesos. La muñeca en su mano comenzó a vibrar, un pulso antinatural que le causó escalofríos. Sus ojos vacíos cobraron vida, mientras una bruma espesa parecía nacer de su interior. De repente, el claro se transformó. Los árboles se inclinaron como si intentaran escapar de la locura que se iba desatando. Sara se sintió atraída hacia el altar, como un imán que la forzaba a acercarse. Un trono oscuro emergió del suelo, y sobre él la figura de don Ricardo apareció, su presencia dominando el aire. Parecía devorar la luz, su rostro distorsionado en una mueca burlona. «El sacrificio ha sido elegido», dijo con voz grave, reverberando en cada rincón del bosque. «¿Dónde está Diego?», pudo exigir Sara. Un hilo de esperanza aún pugnaba por aferrarse a ella. Solo deseaba su risa, ese eco familiar que había sido su luz. «Él vendrá», respondió el hombre, y una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. «Pero no sin un precio». Con esas palabras, la muñeca en sus manos empezó a derramar un líquido oscuro que se deslizaba como sombras en la piedra del altar. El aroma, a tierra húmeda y algo más fétido, llenó el aire, ocasionando que Sara se nauseara. Las risas se tornaron más agudas, más desesperadas. Los ecos de los niños perdidos herían su corazón. Un retumbar resonó a su espalda. Los espejos del bosque comenzaron a reflejar figuras desvaneciéndose y apareciendo, como los recuerdos que presionaban contra su mente. Entre ellos, el rostro de Diego brilló brevemente, pero se desvaneció como el humo. «¡Mamá!», gritó, y su voz era un lamento. «No», gritó Sara, el terror la envolvió como un manto pesado. «¡Devuélveme a mi hijo!». Don Ricardo rió, y a su risa le siguió un silencio aterrador. «El ritual está lejos de terminar. Lo que has desatado es solo el principio». Las sombras comenzaron a elongarse. Un viento helado hinchaba el aire, y de repente surgieron figuras de entre la negrura del bosque. Niños, espectros de aquellos que habían sido tomados por la oscuridad. Miraban a Sara, alabando sus actos y al mismo tiempo suplicando por ser liberados. Sus ojos brillaban con esperanza y desesperación, rogando que su sacrificio sirviera para algo. «Debes enfrentar el dolor que llevas dentro», murmuró la muñeca que aún estaba en su mano, su voz resonando con una claridad que la sorprendió. Sara sintió que la tierra temblaba a sus pies, la tensión se acumulaba. ¿Podría realmente liberar a los niños y al mismo tiempo recuperar a su hijo? «No puedo dejar que esto continúe», se encontró gritando, y con cada palabra un nuevo grito resonaba en el corazón del bosque. Era un clamor colectivo, una súplica por la redención, que temía no poder cumplir. Precisamente en ese instante sintió una presión abrumadora en su pecho, como si su alma misma estuviera siendo drenada. La oscuridad empezó a encerrar el claro, cayendo sobre ella como una niebla apremiante y afilada.
¿Vas a sacrificar tu dolor por los de ellos?, preguntó la figura de don Ricardo, su cara ahora tan cerca que podía ver las arrugas de su maldad. Sara cerró los ojos, sintiendo cómo el aire se contraía en su interior, retumbando con una verdad aplastante. Su amistad con Diego, sus momentos compartidos, su amor como madre, todo se entrelazaba, formando una espira de dolor y amor que le quitaba el aliento. «Sí, lo haré», gritó con todas sus fuerzas. La decisión era clara, pero los rostros de los niños resonaban en su mente. «Entonces prepárate», musitó don Ricardo, incapaz de ocultar su deleite. Una luz oscura comenzó a salir del altar, formando un vórtice aterrador. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, el eco de los gritos se intensificó. ¿Qué sucedería ahora? El sacrificio estaba a punto de desatarse, y a medida que la oscuridad se intensificaba, una figura conocida empezó a manifestarse en la bruma. Era Diego. «¡Mamá!», clamó con lo poco que quedaba de su voz, antes de que la luz oscura se engullera nuevamente todo. Sara se lanzó hacia él, pero todo se desvaneció en un instante. Y con todo su ser comprendió que el verdadero horror aún estaba por llegar. «¿Qué pasará ahora con ellos?», resonó la inquietante pregunta en su mente, mientras todo caía en un silencio abrumador, y los rostros de los niños la miraban desde las sombras, esperando. ¿Podría salvarlos antes de que la oscuridad consumiera su alma por completo? Sara se encontró de pie en el mismo claro, pero todo había cambiado. La oscuridad la envolvía, un velo denso que parecía vivir, respirando y palpando su piel. La voz de don Ricardo ya no sonaba, el silencio era más aterrador que cualquier grito. Las sombras, antes inquietas, ahora estaban quietas, como si esperaran la señal para actuar. «Diego», murmuró, sintiendo que su corazón se retorcía. La imagen de su hijo parecía tan cerca, pero a la vez tan inalcanzable. El eco de su llamado resonaba en su mente, haciéndola sentir un vacío mortal. De repente, la muñeca que portaba comenzó a vibrar intensamente, una vibración cada vez más rápida, como si estuviera en sintonía con su desesperación. La mirada vacía de la muñeca se clavó en Sara, como un espejo que reflejaba su tormento. «Solo encuentra el coraje», decía, su voz ahora más fuerte. «El camino hacia la salvación está en tus manos». Con un movimiento casi involuntario, Sara presionó la muñeca contra su pecho, sintiendo cómo un calor extraño comenzaba a emanar desde dentro. Un brillo tenue empezó a filtrarse de su interior, iluminando el espacio a su alrededor. La luz tan suave y cálida difuminaba las sombras, abriendo un pequeño camino. «¡Diego!», gritó, tratando de usar la luz como un faro. Pero la bruma se cerró de inmediato, como si la oscuridad no permitiera que la esperanza se aferrara. La presión en su pecho se intensificó y un grito desgarrador atravesó el aire. No era de ella. Un niño se materializó a su lado, uno de los espectros que había visto antes. Tenía los ojos grandes y llorosos, reflejando un sufrimiento que la hacía temblar. «¡Ayúdame!», suplicó. «No quiero seguir aquí». El pequeño rostro la miraba con desesperación, desgarrando el corazón de Sara. «Necesitas liberarlos a todos», insistió el niño, sus ojos flotando entre el llanto y la esperanza. «El sacrificio no es solo tu dolor, es su libertad también». «¿Pero cómo?», preguntó ella, su voz casi un susurro, incapaz de contener la angustia que le llenaba el alma. Las imágenes de otros niños, de aquellos que también habían sido tomados, llenaron su mente. No solo era Diego, habían tantos más. La muñeca, todavía pegada a su pecho, comenzó a hablar de nuevo, sus palabras pareciendo resonar con un eco lejano. «La conexión entre el dolor y la liberación es fuerte. Deja que fluya, acepta el sacrificio, solo entonces podrás unir las almas atrapadas». Las sombras alrededor comenzaron a moverse, queriendo atraparla. Pero en lugar de huir, Sara sintió la valentía crecer dentro de ella.
Con pasos firmes se plantó en el altar marcado por el derrame oscuro de la muñeca. «No dejaré que sigan sufriendo, los liberaré a todos», gritó, sus palabras un grito de guerra contra la oscuridad. Una ola de pálida luz estalló de su ser, acompañada por el llanto de cientos de almas. Las sombras comenzaron a tambalearse y la bruma se convirtió en un torbellino de lamentos, exigiendo que su dolor fuera liberado. Las sombras se retorcían, la figura de don Ricardo apareció, sibilante y furioso, pero Sara lo miró a los ojos, desafiándolo. «Ya no tengo miedo». En un instante, una explosión de luces brillantes estalló, llevándose consigo los gritos y ansias. Como un fuego atrapado que finalmente se libera, el bosque comenzó a vibrar y los niños rodearon a Sara, sus espectros iluminados. «Gracias», gritaron al unísono, mientras las sombras se disolvían, devolviendo la claridad al claro. Pero en ese momento de victoria, un frío helador recorrió el aire. Sara se dio cuenta de que la conexión con la muñeca se había vuelto tenue. La figura de Diego apareció nuevamente, esta vez más clara, pero con una mirada de angustia. «Mamá, no te vayas». Sara sintió cómo la luz que había creado comenzaba a flaquear. Un nuevo terror se apoderó de ella. «¿Debo elegir entre ellos y tú?», preguntó, el horror en su voz palpable. «Diego, no puedo perderte». La figura de don Ricardo se rió, su expresión cruel reflejando el caos que empezaba a crecer. «La elección no ha terminado, Sara. La verdadera prueba aún te aguarda». Sara, temblorosa, se enfrentó a la nueva oscuridad que la rodeaba, un miedo más profundo que el que había sentido antes. Su corazón latía ferozmente y en la confusión del momento se dio cuenta de que no había forma de escapar. ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentar los peores secretos de su propia oscuridad para salvar a su hijo? ¿Sería capaz de afrontar la verdad y sacrificar lo que más amaba? La desesperación se mezclaba con la determinación a medida que la neblina oscura se acercaba, cada vez más amenazante. Y en ese último instante, antes de perderse en la penumbra, supo que la elección era más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. La oscuridad se aglomeraba a su alrededor como un mar sin fin. Sara, sintiendo el eco lejano de los niños liberados, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La figura de don Ricardo se alzaba frente a ella, una sombra más oscura que el mismo espacio que la envolvía. Su risa resonaba como un canto fúnebre, una melodía que resonaba en lo más profundo del alma de Sara. «No toques la luz que has creado, mujer», advirtió don Ricardo, sus ojos brillando como dos carbones encendidos. «Esa luz no es para ti, es un velo que cubre la verdad». «¡Cállate!», gritó Sara, la desesperación flameando en su pecho. El rostro de Diego seguía ahí, buscando luz entre las oscuras corrientes que amenazaban absorberlo. «No te dejaré quedarte con él». Con un movimiento brusco, la muñeca en su pecho comenzó a chisporrotear. La vibración resonaba en sus huesos, llevándola a un clímax de energía apenas contenida. Mientras tanto, la neblina se alzaba, formando figuras grotescas de los que habían sido atrapados en este lugar maldito. Sus rostros delataban un sufrimiento inimaginable, al igual que su desesperación por salir. Sara sintió que un frío penetrante la invadía. La muñeca giró suavemente en su mano, moviéndose como si tuviera vida propia. «Debes decidir, mujer, la luz o el amor, la salvación o la condena», susurró, la voz de la muñeca desgarrando el silencio como una espada. El corazón de Sara se retorció al escuchar esto. La verdad, cruda y agónica, brillaba en la oscuridad. Tenía que sacrificar algo, algo insustituible. Sus sueños, su esperanza. Pero, ¿Diego? El eco de su nombre reverberaba en su mente como un himno doloroso. «¿Qué he de hacer?», preguntó entre dientes, su voz temblorosa, enfrentándose a la presión creciente que amenazaba con aplastarla. De pronto, Diego se acercó, extendiendo una pequeña mano hacia ella. «Mamá, ven».
¿Recuerdas lo que siempre decías? El amor no se rinde, lucha por mí. Sara sintió que su pecho se inundaba de un amor tan intenso que casi dolía. «Así lo haré», exclamó, su voz resonando en el claro como un trueno. Con cada palabra, la muñeca liberaba más luz, batiéndose como las alas de un ave, dispersando las sombras que se atrevían a acercarse. Pero don Ricardo no se detuvo. ¿Crees que el amor es suficiente para salvarte? La oscuridad siempre encontrará la forma de devorar tu luz. Las sombras se lanzaron hacia ella, pero Sara no retrocedió. Sintió que el sacrificio se agolpaba, como un torrente a punto de desbordarse. Tenía que hacer algo que la uniera con Diego, algo que todo ese horror no pudiera romper. «Quiero que estemos juntos, siempre», gritó. Y mientras un destello abrumador estallaba, sintió que un lazo se tejía entre ella y su hijo. La oscuridad brotó, pero la luz comenzó a fusionarse con su propia esencia, marcando un sendero que lo atravesó todo. Gran parte de la bruma se disipó, revelando los rostros de los niños que Sara había liberado. Pero sus sonrisas se tornaron rápidamente en angustia. «No, no estamos libres, aún hay más», advirtió una niña con piel pálida, su voz como un susurro desgarrador. La intensidad en el rostro de don Ricardo creció. «¿Qué has hecho? No puedes renunciar a la vida por ellos». Sara sintió que las sombras retornaban, más fugaces y peligrosas. «No he renunciado a nada, he elegido amar más allá del sufrimiento», respondió con determinación. Entonces, un rugido resonó por el claro, una ola de energía se expandió, y mientras Sara giraba en un movimiento frenético, sintió cómo la muñeca se iluminaba con un brillo iridiscente. Pero en ese momento, una visión la asaltó. En sus manos podía ver a Diego, llorando, atrapado dentro de un torbellino de sombras. Sus súplicas de ayuda la devastaron, cortándole el aliento. «No puedo perderte, no puedo». El terror helado regresó, como un zarandeo que sacudía su ser. Un nuevo dilema surgía, ¿la salva o todos ellos? Las sombras danzaban en círculos, crepúsculos de caos. La mirada de don Ricardo se tornó siniestra, llena de poder. «Tus decisiones están elecciones por el amor y el sacrificio, pero recuerda, siempre hay un precio». La muñeca comenzó a vibrar de nuevo, y al mirar el resplandor, Sara supo que la lucha por la salvación apenas comenzaba. Y en lo profundo del claro, mientras el aire se llenaba de susurros y promesas rotas, un nuevo temor crecía. ¿Qué elegiría realmente cuando todo se desmoronara? La respuesta, capaz de liberar o condenar a todos. ¿Podría lidiar con el peso de lo que se venía? La luz iridiscente de la muñeca se intensificó, iluminando el claro y revelando a las almas atrapadas en un ardor o dolor. Era una imagen terrorífica. Sus ojos, llenos de angustia, buscaban respuestas que ya no existían. Sara sentía el nudo en su garganta apretándose al enfrentarse a la realidad de su elección. «¿Qué está sucediendo?», murmuró una voz en el aire, una de las almas liberadas. La niña pálida que había advertido anteriormente, su rostro ahora marcado por el miedo. «El velo se ha desgarrado, pero todavía hay cadenas que nos atan». Don Ricardo comenzó a reír, una risa fría y macabra que resonaba como un eco de batallas perdidas. «Ya ves, mujer, la luz brilla, pero la tierra bajo tus pies sigue siendo el mismo terreno maldito. Ellos son solo sombras en la penumbra, pero tú has iluminado sus tormentos». Sara buscó con la mirada a Diego, su corazón latiendo con desesperación. Las sombras giraban a su alrededor, creciendo en forma y volumen, como si quisieran devorar todo lo que habían alcanzado. La muñeca en su pecho vibraba con más fuerza, y por un instante se preguntó si realmente podría ser la salvación o solo otra trampa de don Ricardo. «¡Diego!», gritó con toda su fuerza, la voz desgarrándose en el aire. Las figuras sombrías danzaban, riógenes inquietantes que dejaban una sensación helada en el alma. De pronto, un grito le heló la sangre.
Era Diego, de vuelta, atrapado entre las sombras, sus pequeñas manos intentando rasguñar su camino hacia la luz. «¡Mamá, ayúdame!». «Voy a sacarte de aquí», exclamó, las lágrimas resbalando por sus mejillas, mientras la impotencia le envolvía. Las palabras de la muñeca resonaban en su mente. La luz o el amor, la salvación o la condena. Las sombras se agitaron furiosas, mientras don Ricardo se acercaba, una ráfaga de oscuridad emanando de él. «Estás condenada, y al intentar salvarlo, perderás todo lo que amas. Pero no te preocupes, te daré compañía en la eternidad». La muñeca chisporroteó en su pecho, como si supiera que la batalla estaba en su punto más crítico. Sara sintió el calor de la luz empujando hacia afuera, pero también el frío de la desesperación, luchando por mantenerla atada a la oscuridad. «¡No!», gritó, «no voy a dejar que me robes esto, no le haré daño a mi hijo». Las sombras se fueron aglomerando alrededor de Diego, susurrajes tintineantes que la rodeaban como ecos sombríos. Las almas liberadas murmuraban, la desesperación impregnando el aire. «No hay salida», decían, «no hay esperanza». Pero Sara no podía aceptar eso. Con un impulso de determinación, extendió su mano hacia la luz que emanaba de la muñeca. «Por favor, tus cadenas se romperán, las sombras no pueden vencer lo que es puro». Un resplandor los rodeó, la luz se expandió como una ola de calor, dispersando a las sombras un instante. Pero en ese breve alivio, Sara sintió el peso de las decisiones no tomadas, el sacrificio que aún debía hacer. Los murmullos crecieron, la presión a su alrededor aumentando. La niña pálida apareció ante ella, sus ojos llenos de lágrimas. «Debes decidir, Sara, uno por todos o todos por uno». La angustia brotó dentro de Sara, un grito silencioso que imploraba por una respuesta. Cuánto dolor estaba dispuesta a cargar para salvar a Diego. Cada segundo se sentía como una eternidad, el dolor acumulándose en su pecho. En un instante de claridad, una revelación oscura la golpeó. Ella había creado la luz, sí, pero esa luz también podría ser una trampa. Las sombras que se lanzaban hacia ella no solo eran figuras malignas, representaban la culpa, los miedos y los sacrificios que había ignorado. «No puedo hacerlo sin él», gritó, mirando al cielo, rogando a las fuerzas que la habían llevado hasta allí. «El amor es más fuerte que este horror». Pero las sombras giraron, un torbellino de desesperación que envolvía todo a su paso. El poder de don Ricardo se sentía más inminente, casi palpable, y Sara entendía que el final de su lucha se acercaba. «¿Qué harás ahora, mujer?», burló don Ricardo, acercándose con la amenaza que acompañaba su presencia. «¿Te atreverás a sacrificar tu luz por ellos, o dejarás que la oscuridad se lo lleve todo?». La muñeca relampagueó una última vez, y Sara supo que el sacrificio comenzaba a formar parte de la energía que la rodeaba. Pero no era el final aún. En la penumbra, algo se movía, revelando un destino que amenazaba con ser más oscuro que los temores que ya conocía. ¿Podía ella realmente liberar a todos sin perderse a sí misma en el proceso? Las sombras cernían sobre ella, y un nuevo horror se extendía en lo profundo del bosque. La pregunta estaba flotando, la agonía y la esperanza entrelazándose, y en ese momento crucial la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Aceptaría el sacrificio que podría costarle su alma? El silencio sobre el claro era ensordecedor. Cada sombra parecía cobrar vida, inclinándose hacia Sara, y el eco de las risas infantiles se mezclaba con los lamentos al filo de su mente. La figura de don Ricardo, ahora casi etérea, se acercó lentamente, su sonrisa torcida en un rostro que destilaba malicia. «Es tu momento, Sara. El sacrificio ha llegado». «No, no lo haré», gritó, con el corazón a punto de estallar. La muñeca en su pecho emanaba un calor intenso, casi como si latiera con su propio pulso. «No te dejaré ganarte, no te permitiré que uses este dolor». Las visiones de Diego luchaban en su mente, su rostro llenándose de una lucha tan intensa que parecía trasladar su angustia al aire.
Las sombras se congregaban, con un sonido unido que resonaba en su pecho, poderoso y amenazador. El coro de los niños cuyo sufrimiento ella había querido liberar crecía en volumen. La angustia en sus palabras era palpable. Sara, elige, debes tomar una decisión. Sara se sentó, sintiéndose atrapada entre la urgencia del sacrificio y el amor por su hijo. Las palabras de la muñeca resonaban con fuerza. La luz o la oscuridad, arriesgar a uno para salvar a muchos. Pero, ¿a qué costo? No, no puedo, repitió, sintiendo los ojos de los niños perdidos sobre ella, su sufrimiento impregnando el aire con una carga de ineludible tristeza. No puedo sacrificar a nadie. La muñeca comenzó a vibrar, y en ese instante vio cómo el sacrificio no debía ser de otros, sino de ella misma. Un rugido abandonó su pecho mientras rodeaba el altar, un movimiento frío y decidido. «Si alguien debe ser sacrificado, que sea yo», proclamó, desafiando la oscuridad que la quería atrapar. «Déjalos libres». Sentía la fuerza de la decisión inundar su ser, iluminando el oscuro claro. La risa de don Ricardo se convirtió en un grito furioso. «Eso no es suficiente. El bosque no lo permitirá. Tu sacrificio por sí solo no romperá esta maldición». Pero en su interno algo cambió. Una fuerza cálida comenzó a fluir desde la muñeca, llenando el claro de una luz resplandeciente. «¡Mamá!», regresó una voz familiar, y sintió que Diego estaba más presente que nunca. «¡Lucha! ¡No te rindas! ¡Yo creo en ti!». El vínculo entre ambos se intensificó. Sara sintió cómo la luz de la muñeca crecía, absorbiendo la desesperación de las almas atrapadas. «Mi amor por ti supera cualquier oscuridad», gritó, mientras la energía se elevaba en torno a ella, envolviendo su ser. Las sombras comenzaron a retroceder, y su corazón latía en sincronía con el de la muñeca. Entonces todo estalló. Un resplandor cegador se desbordó del altar, fluyendo hacia los confines del cielo, desgarrando las sombras y revelando fragmentos de luz en los ojos perdidos de los niños. «¡Estamos libres!», gritaron al unísono, sus cuerpos brillando con una luminosidad que antes no poseían. El claro resplandeció en un matiz brillante, y las risas volvieron, pero ahora mezcladas con llantos de liberación. Pero don Ricardo aún no se había rendido. Su figura se retorcía, tratando de adaptarse a la nueva realidad que él solía controlar. «No puedes liberarlo sin un precio, siempre hay consecuencias». Las palabras lastimaban, pero Sara no podía detenerse. «Hoy no me vencerás, hoy mis miedos quedan atrás», dijo con toda la fuerza que le quedaba. En ese instante, los niños comenzaron a rodearla, alzando las manos con una pureza que hacía vibrar la tierra. Sara sintió que el amor de todos ellos la envolvía, una corriente palpable que cortaba el aire. «El sacrificio ha sido hecho, el amor ha triunfado», gritó, y su voz resonó como nunca. La oscuridad se retorció, tratando de volver a tomar fuerza, pero la luz de sus decisiones, de cada niño que había liberado, seguía brillando fuerte como el sol naciente. Mientras la bruma oscura se disolvía, un último eco salió de don Ricardo. «El precio aún debe pagarse». Pero esta vez el amor había prevalecido. Sara lo miró, sintiendo que su valiente entrega interminable por cada niño y por Diego había enriquecido su propia alma, transformando su dolor en esperanza. Diego apareció, ya no entre las sombras, sino bajo la luz pura que ahora dominaba el claro. «¡Mamá!». La risa genuina del pequeño llenó el espacio, iluminando cada rincón que había sido oscurecido. Ambos se lanzaron a un abrazo, el mundo alentado a su alrededor, como si el mismo bosque celebrara su triunfo. La luz vibrante disolvió las últimas huellas de las tinieblas, y dejó caer las cadenas que habían atado a cada niño a sus pesadillas. La sensación de libertad se sentía radiante, como una nueva vida brotando en la tierra. Mientras los niños se disolvían en luces danzantes, Sara tomó la muñeca, ahora rebosante de luz. «Gracias por guiarnos», susurró, mirando cómo se transformaba en polvo de estrellas, dejando un eco de risas entre las sombras del bosque.
Su corazón ya no pesaba, había tomado la decisión correcta. Y así fue como la rosa renació. Las risas llenaron nuevamente el pueblo, y aunque las historias de sombras y oscuros secretos perduraron, esta vez eran solo eso, historias, un recordatorio de la valentía de una madre y el poder del amor que jamás se rindió. El pueblo volvió a encontrar su luz, y Sara, con Diego a su lado, supo que, a pesar de las sombras que siempre acecharían, el amor siempre sería su mayor fortaleza. ¿Te ha impactado esta historia? Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo de YouTube y asegúrate de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital y solo los verdaderos fans saben lo importante que es.